hasta cualquier circular que se emita en una institución. Eso hay que respetarlo, porque en la medida que se respeta una ley, la constitución del país, en esa misma medida estamos hablando de que se pierde todo el respeto a la institución, todas las posibilidades de impulsar iniciativas de desarrollo, pero sobre todo se pierde la capacidad de desarrollar el país. Y no nos damos cuenta que en la medida en que se pierden los valores institucionales, en esa misma medida estamos destruyendo la nación. Entonces ese es el segundo elemento importante. Y el tercer elemento que hay que tomar en consideración en el país es mantener el interés por la estabilidad económica y política de la nación. Que son elementos que van concatenados, van uno con el otro. Se influyen mutuamente. Se influyen de manera mutua. Entonces, ese elemento es fundamental. Fíjate que te decía en off ahorita que la República Dominicana es un país que después que superó la dictadura, es un país que no ha dado reversa hacia la dictadura. Ha tenido, o sea, nuestra democracia no es perfecta, no lo ha sido, en ninguna parte lo es, pero al menos los dominicanos han apostado por esa democracia con alta y baja. En algunos momentos, con periodos prolongados, 12 años, 10, ha habido inestabilidad, ha habido persecución, retaliación, pero los dominicanos han apostado a esa estabilidad, a esa democracia, que hay que salvarla, hay que protegerla, hay que blindarla día a día. Entonces ese es el otro elemento. Y en lo que en los últimos años ha sido ya una etiqueta de nación, es la estabilidad macroeconómica. Ciertamente en algunos momentos se pierde, digamos, cierta control del tipo de cambio, que la inflación puede alterarse en un momentito, que la balanza de pago del país entra en un momento difícil o que hay déficit fiscal, pero retornamos a los elementos constitutivos de la estabilidad. Y eso también hay que añorarlo, hay que preservarlo y hay que cuidarlo. Entonces, estabilidad política y estabilidad económica son los elementos fundamentales para seguir impulsando la nación por el carrusel de la prosperidad. Así. Daris, el común de la gente a veces no entiende los indicadores económicos que manejan las autoridades monetarias, que hablan de un bienestar que no se traduce en lo que el ciudadano per se recibe día a día. La gente siente que tiene menos dinero en las manos, que hay menos circulante. ¿Cómo concatenar una cosa con la otra? Mira, es un tema un poco complejo e incómodo. Y te digo eso porque, por ejemplo, cuando la autoridad económica anuncia un crecimiento, así es, la gente que estamos bollantes, que somos líderes en la región. Lo asocia a su cartera. Entonces resulta que es difícil convencer a las personas de que las cosas no se analizan, no se interpretan bajo ese enfoque, sino que la economía es un conjunto en el cual tú tienes que ver los sectores donde crece la economía del país, comunicaciones, agricultura. Mira, si la economía no creciera en el país, hubiera escasez de alimentos. Así es. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario, por ejemplo, si decrece, si se contrae, entonces el sector agropecuario te está diciendo que no va a proporcionar la cantidad de alimentos que necesita la población. Pero además, por ejemplo, los restaurantes, los resorts, se nutren de esa producción. Y cuando la economía crece, entonces eso puede estar disponible. Y además no hay una espiral de precios
descontrolada. También está, por ejemplo, si la economía no creciera, la diversión de la gente no fuera como tal, porque también el dominicano es muy alegre. Y cuando le prohíben esa posibilidad de festejar alegría, lo sufren, lo expresan, se le nota en el rostro. Entonces, cuando el dominicano sonríe, cuando el dominicano puede un fin de semana disfrutarlo en irse a una cualquier espacio, playa, no se da ir cuenta, al cine. no se da cuenta que es el resultado del comportamiento de la economía. Ahora bien, ¿a dónde es que entonces la gente ve las cosas más sensibles? Que era lo que tú decías, que no ve la parte de la circulación monetaria, y es, por ejemplo, el desempleo. Cuando la gente no tiene empleo, entonces ahí es que entiende que si la economía crece, ¿por qué yo no tengo empleo? Porque yo no formo parte de ese crecimiento. Y yo creo que lo que hay que apostar es que a las personas se le proporcionen todas las posibilidades de incorporarse a la actividad productiva. Y cuando las personas se incorporan a la actividad productiva, generan ingresos, y eso viene como resultado del crecimiento que se anuncia de la economía. En ese sentido, yo pienso que necesariamente hay que seguir protegiendo el empleo en nuestro país, pero además facilitarle a los sectores productivos que puedan expandirse para que de esa manera puedan reclamar, puedan generar y puedan ofertar los empleos que la gente está necesitando, principalmente la gente jóvenes que por primera vez se incorpora al mercado laboral, no ve frustradas sus aspiraciones, y eso le da la posibilidad de que pueda incorporarse a un empleo, que pueda financiar sus estudios, su visión de progreso y su estabilidad familiar. Yo creo que por ahí es que debe orientarse la situación, y ahí es que la gente entonces entiende mejor el crecimiento de la economía, porque a veces la gente